señores discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapato. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso de ese mierda se le fusila. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros esclavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU o de la integración del hemisferio. En fin, pero los rótulos de las siglas no alimentan. Y esta sopa bilingüe ni siquiera sirve para el engorde de los cerdos. Y en caso de servir, ¿de qué nos sirve cuando la Santa Iglesia, que lava con champán los pies de Nazareno, sabe que somos pecadores inferiores al cuerpo? Bueno, pues empezamos entonces ahora la sesión tal que estaba prevista sobre que tiene por título El penoso camino académico del pensamiento quichua. Entonces, podemos empezar. Bien. Buenos días con todos y gracias por estar aquí, ¿no? Entonces, quería empezar esta de una manera más informal, digamos, más que un relato, digamos así, de una conferencia bien armada, mirando este vídeo, es muy cortito, ¿no? Pero los términos, las expresiones, las formas, las imágenes que hay ahí van a salir justamente en mi exposición, y las frases, las instituciones justamente están presentes durante la segunda mitad del siglo XX, por un lado. Las instituciones que han mencionado ahí se los puede ver trabajados en artículos, en periódicos, en revistas, en tesis doctorales, tesis de maestrías, que decía en estas dos universidades del Ecuador, que son las encargadas, así se ha estructurado, pues, ¿no?, el sistema educativo, que se considera en el campo de las ciencias sociales las dos instituciones encargadas de la formación de posgrados, maestrías y doctorados. Como ayer ya adelantaba, entonces, por lo tanto, por muchas razones, el que trabaja ahí como docente, pues no, está por encima de los otros que trabajamos en las universidades, digamos, de pregrado, que se llama. Entonces, en estas dos instituciones, estos temas, como son parte también del sistema y del gobierno de turno que sé, pues trabajan esas distintas temáticas. Y entre otras cosas, por ejemplo, producto de las tesis de los chicos que van ahí, se llama, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar, la serie Magíster, por ejemplo. Escogen, digamos, de un grupo de 10 chicos que están siguiendo esa promoción, escogen, yo que sé, un 40%, 3 o 4 las mejores las pulen y las publican. Dentro de eso hay uno que hoy voy a mencionar, que se llama, por ejemplo, así se llama justamente un capítulo, que es la peregrinación del mundo indígena. La peregrinación, el término es buenísimo. Es un quichua que él mismo dice, soy evangélico, y Julián Guamán, 2006, entonces producto de su tesis de maestría, es este libro, y menciona algunas cosas ahí, esto que decía la misión andina, la iglesia, una crítica ya bastante formal, no se olvide, ya el muchacho ya se ha formado, ya tiene una formación de maestría. Lo mismo en el otro caso, la otra institución que se llama la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, asimismo, son temas de esta naturaleza, entonces, para justificar. Y además el término decía la gran marcha, porque ese término marcha va a surgir justamente como un elemento central, y sobre eso de la marcha, pues, que se llama, por ejemplo, el gran levantamiento Inti Raymi. La mayoría de estudiosos, sobre todo estas dos instituciones que les digo, y los otros, pues no, que haya estudiado economía, sociología, política, gestión y desarrollo,
ha sido materia prima para hacer sus tesis doctorales, graduarse o ser, digamos, un momento también para escribir artículos de análisis, pues y así se va abriendo también camino en el mundo de la academia. Entonces, este caso de las marchas, por ejemplo, arranca desde el 90, 91, 92, y este concepto de marcha, pues, justamente es una cosa anecdótica que tal vez en la tarde lo diga, ¿no? Y coincidió con dos momentos cruciales con la redacción final de mi tesis doctoral. Fue del 2019 y luego la del 23, estamos la del 22 o 21 por ahí, 22 justamente coincidió con junio, claro, son coincidencias, ¿no? Entonces, en estos dos momentos que estaba yo escribiendo ya en esta primera parte del 2019, la redacción final de mi tesis, se dio una gran marcha brutal y ya creo que ya entré en acuerdos con don Gustavo, era la otra fase ya para la redacción, pero mirando en el libro también ocurrió eso. Entonces, entre otras cosas, gente que tiene una buena formación, que vino a Salamanca, estudió ciencias políticas, escribió un artículo, pues, y dijo, por ejemplo, el segundo elemento de seguridad nacional que hace peligrar a la sociedad, después del terrorismo, es el movimiento indígena. Entonces, claro, yo me indigné y saqué unas copias, ventajosamente tenía 4 cursos de 50 chicos, ¿no? Y me aproveché, pues, no dije vamos a analizar las burradas que dice el profesor, sino que vamos a ver cómo se manejan los discursos, las figuras se distorsionan, no se ubican bien los datos históricos, simplemente se está respondiendo a un interés de partidos políticos. Y además en eso aprovechamos que tengo una buena formación, pues además como en mi país dice ya PhD, estudiado aquí en Europa, ya casi es un dios. En eso sí cumple, como decía ayer, ¿no? Sí cumple una función administrativa, es el director de posgrados, que su maestría, como es su materia, dice la ética del comunicador. Imagínense, es una cosa súper paradójica. Director del departamento de posgrados de mi facultad. Y su materia es la ética del comunicador. Y escribir esa cosa, pues tuve que cubrir el nombre del profesor y así, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Son disparates, eventos amparados en una formación, se puede decir, académica, está ejerciendo una función administrativa, universitaria, tiene una serie de revistas, ese artículo se publicaron en menos de una semana en 3 periódicos distintos. Hice un seguimiento, ¿cómo es? Eres brutal, entonces como sea. En esto de hace 2 años, de ese levantamiento, por ejemplo, dijo, los casos de seguridad nacional después del narcotráfico es el movimiento indígena. Entonces, por eso también me interesaba la gran marcha, ¿no? Y por otro lado, ahí decía, por ejemplo, del poeta Jaime Galarza, decía, esto ocurre en la segunda mitad del siglo XX, como le ven que ya está gestándose este grupo humano social llamado, decía, para el resto de la sociedad son grupos de indios o grupos de indígenas, pero yo siempre llamo los grupos quichuas, sin desconocer que hay otros, porque me interesa, porque una de las propuestas mías que diré más mañana o más tarde será, ahorita amerita para trabajar con seriedad la cuestión casuística. Solo son estudios casuísticos. Este grupo quichua, en este campo económico, en este campo político, en este campo del arte, en este campo de la pintura, de la literatura, y así toca hacer durante mucho tiempo, gentes con una buena formación, pocos, lo casuístico funcionará. Y después vendrán 2 o 3 generaciones después, juntarán y sobre el arte, dicho eso, sobre la música, sobre la educación, sobre la historia, sobre la economía, vamos viendo qué tenemos. Y esa nueva generación probablemente recoja lo que hemos aportado, regrese a revisar los documentos originales, diga, sí, estaban mal, o hicieron algún avance. Ahorita no se puede generalizar. Y la generalización muy absurda, demasiado así ideológica, cuando se trata del pensamiento del pueblo, en este caso el pueblo quichua, o del pueblo, digamos, de América, o de Guanajani, que eso es un término que tal vez si alguien me pregunta, podría explicar, para no decir ni Aviala, ni América, ni Indoamérica, porque creo que hay un artículo que llama los 1000 nombres de América, entonces es un disparate completo. Si uno quiere ser respetuoso, que es lo que intento yo, sobre documentos históricos, expresiones históricas, Guanajani, ese sería. Por eso conversaba yo el otro día con don Tomás, ¿cuáles son los 4 significados de América? Desde lo mitológico, desde lo geográfico, desde lo político, y de a poco se ha ido abriendo, y no pasa nada.
Pero el término Europa corresponde, en un sentido al menos, a la cuestión mítica, mitológica, ¿no? Y así, para nosotros también, si uno quisiera recuperar el término para decir los habitantes más antiguos de este continente, es Guanahani, porque ese es el término que aparece en el diario de Colón, cuando llega. Dice, hemos llegado a esta isla cuyos indios dicen Guanahani. Y a partir de ese diario de Colón, del 12 de octubre, avanza ya los documentos, pues obvio que hay que presentar a las autoridades respectivas, y hasta 1650, asumido, mencionado por los distintos científicos que ustedes están mandando, astrónomos, políticos, militares, geógrafos, dice Guanahani, porque además se vuelve un punto referencial para la conciencia española de ese entonces. ¿Dónde fue el lugar que desde ahí arranca para norte y sur? Ayer yo expuse qué pasa en el cuarto centenario. Este término nuevamente aparece con fuerza, con el significado. Dice, Guanahani era el lugar elegido en donde un grupo de ángeles le esperaba a Colón. O sea, lo que se está debatiendo ahí en el cuarto centenario es Guanahani es el punto de partida. No me he inventado, ahí está. La gente que están celebrando el cuarto centenario es gente bastante formada, bueno, con las condiciones de tiempo, ¿no? Pero están nuevamente sacando en escena el término histórico. Lingüísticamente también se ha trabajado queriendo, ¿cuáles serían las lenguas antiguas? Que por acá, ya se ha hecho un recorrido de la rama lingüística con algunos aportes que se ha hecho, creo que es un ex jesuita, Lorenzo Hervás y Panduro, porque cuando son expulsados en su primera expulsión, ¿no?, de los reinos de España, ustedes lo saben, 1765 por ahí, como se reconstruye, entonces ahí llevaron todos los materiales, con esos datos se ha logrado reconstruir las familias lingüísticas más. Entonces se ve uno cómo esa parte de Centroamérica actual, con esta lengua, avanza así por la Amazonía actual, llega al Perú y de ahí más o menos hay unas hipótesis que serían la lengua arawaj. Dentro de esas, como se van ramificando, sería el puquina. Y ese es un dato, si algún día se logra comparar con más términos, sería impresionante que los incas estaban hablando, pues se mantiene ya la lengua puquina, pero queda ahí todavía, pero sin filiación lingüística. Pero si asumimos estos datos con seriedad, todo un proyecto y vamos trabajando, entonces mire cómo desde Centroamérica fue hasta el Cusco. Hasta cuando llegan los primeros virreyes al Cusco, ¿sí? Mira aquí estos incas hablan estas tres lenguas, puquina, aymara y el quichua. Buenísimo, entonces mire, no me estoy inventando. Entonces mire, ya tengo ya un término propio, la historia lo dice, la lingüística lo dice, Guanahani. Este sería el término que se adecue más, sin desconocer, porque América ya está desde hace rato, 500 años ahí el nombre, los mapas ya están, sería absurdo, para no utilizar los otros, de Indoamérica, de Euroasia, de no sé qué, de la Indo, España, y hay un montón. Y el otro también, de Abya Yala, y a veces se inventan así cosas absurdas, que así había un término antiquísimo. Entonces, aquí está el dato histórico y listo. ¿Y cómo se diría entonces, si uno quisiera proponer a los habitantes, y que se consideran, no sé, que también es una posición política, para no decir ni indios, ni indígenas, ni americanos, ni de Abya Yala, ni nada, los Guanahani, porque me permite la derivación de la palabra. Entonces, Guanahani es el continente. Como dice en el diario de Colón, es el nombre que le dan los indios. Así fue llevado el documento para decir, he llegado a esta tierra. Y como se hace una derivación, Guanahani es el habitante de esa tierra, y listo, mire. Respetuoso con los datos históricos, no me he inventado nada. Eso sería, por ejemplo. Porque decía, ahí es lo que voy a hablar hoy, el penoso, ¿no? Y ha habido en los últimos años una serie de generaciones que se han ido formando, pues siempre estoy hablando del área que se llama el área andina, común y corriente, pero el área quichua yo siempre preciso, por lo que expliqué ayer. Entonces en el área quichua ya ha habido en los últimos 20, 30 años ya nuevas generaciones que se han metido, ya son parte, se han preparado en las universidades. En Ecuador, por supuesto, y voy a mencionar el caso de Ecuador. En Perú no hay, lo que los estudiosos y nosotros decimos es, si Perú se particulariza, es porque hay un buen despliegue teórico de la misma gente común y corriente, digamos que son profesores de la Universidad San Marcos o la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo que sea, ¿no? Pero gente quichua o de otras todavía no veo ahí.
Entonces ahí, digamos, el aporte teórico es muy serio, hay que reconocerlo, muy serio, que yo mismo, en mi tesis y en mi libro, ahí está, le ponen, es un ejemplo entre miles. Cerrón Palomino podrá ser de cualquier grupo social o que sea, pero su trabajo muy riguroso, y como parte también del proceso histórico formado en Estados Unidos, ¿sí? En la época de Velasco, entonces que les dieron beca y libraron una cantidad de chicos de esta clase social, los formaron ahí, un nivel buenazo de doctorados y regresaron y se incrustaron, digamos, en la universidad y desde ahí, entonces mire, entonces decía, en el caso del Perú yo veo, es como una especie de vacío cuando yo quiero ir desde Ecuador y cubrir el área quichua, ¿no? Pero si hay el aporte teórico, nadie lo va a discutir, en lingüística, en historia, en literatura, en el arte, en algunos campos, ¿sí? Muy serios, pero no veo todavía la presencia de un quichua. El momento que por ahí sale uno, pero recién uno, dos, la historia de un pueblo se construye en cientos, en miles de años, desde distintas ópticas, ¿no? En Bolivia ya encuentro, ya veo, digamos así, un resurgir, muchos chicos, muchas personas jóvenes, que ellos no se han identificado, tienen sus programas también a través de YouTube, de sus canales, que es buenísimo, yo no entiendo esa cosa, pero yo hago un seguimiento para ver cómo están, por ejemplo, y cómo van cambiando su posición, sus discursos, es muy interesante eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia ya tengo, entonces por ahí ya veo, pero ¿de dónde están saliendo? Están saliendo de sociología, de antropología, de economía, muchos de ellos incluso con una formación que se llama universitaria básica. Eso es un ojo que yo siempre me he puesto a pensar. ¿Y por qué pierde arena España? A mí sí me preocupa. O si España tiene instituciones, no los publicita, y eso incluso mucha gente de acá dice. Sí tiene presencia, pero no lo publicita. Yo veo en mi país lo que se llama la Agencia Española de Cooperación. No sé a qué se dedica, pero yo veo ahí, hay un montón de gente muy cercana a mí. Yo trabajo en la AECI, creo que es Agencia de Cooperación Española, que hará alguna cosa debe hacer, pero no se explicita. En cambio, para volver de nuevo a Bolivia, aparece de una la Francia y va llevando, y entre ellos va llevando algunos quichuas y aymaras, regresan, y lo genial es, cuando yo veo el caso de Bolivia, van a estudiar economía, he visto, van a estudiar sociología, esas dos áreas son las más favoritas para el caso de Bolivia, y no sé qué sentido se le da, y lo mismo pasa casi en mi país, después volveré a eso, quieren fundamentar con la cuestión filosófica, lo que conviene, ¿no? Ustedes como parte de eso. Pero lo que Francia les está dando, y se puede rastrear incluso el interés del momento, los autores, lo que les da es el conocimiento de Althusser. Por eso es con cierto así, elegancia, dice, y mi trabajo de economía, de sociología está fundamentado y argumentado desde la filosofía de Althusser. Entonces ya saben. O algunas cosas así marxistas, digamos, pero en mi país mucha gente, sí, pues comenta, critica la forma de pensar de algunos, digo así, dice, sí, pero es un marxismo de tercera, de segunda, y ahora en América también, sí, pero es que nos llegó iniciando el siglo XX, a mediados de la primera mitad de ese marxismo, porque los textos de Marx todavía no se habían difundido, solamente era una especie así de manifiestos, unos articulitos nomás, pero con eso no puedes crear y entender, porque las obras completas de Marx no van más allá de unos 30 o 40 años, ya ni. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, pero con esta formación, entonces, que yo encuentro en el caso de Bolivia, veo así mismo, dice, hay así mismo, por supuesto, en todas partes oposición, no grupos, digamos, dice, no, a nosotros llamaron, genial, erróneamente indios, porque pensó que Colón, mire que siempre estamos regresando a 500 años atrás, porque pensó que llegaba a las Indias, entonces como una muestra reivindicativa, pese a que es durísimo el término peyorativamente, nos vamos a reivindicar como indios. Ni pueblos originarios, ni indígenas, indios. Hay otros que dicen, pero pues, así es denigrante, es tan denigrante que les decía ayer, cuando yo reviso los documentos, siempre voy a ir así, ¿no? Los documentos de este primer concilio plenario latinoamericano, que se realiza, la reunión de obispos en Roma, que van a hospedarse en el colegio, y gracias a don Gustavo que nos manda ese artículo, ¿no? Que se van a hospedar ahí en el Colegio Pío Latinoamericano, que en el mismo texto dice, fundado por el Papa no sé qué, pero por 1850 y cuánto, por ahí, el nombre ya es Colegio Americano, Latinoamericano.
Entonces ahí, por ejemplo, entre otras cosas que se discute, es increíble, entre otras cosas que se discute ya incluso como resoluciones finales de este concilio plenario, estoy haciendo 1882 y que se cierra en 1899, se cierra, dice, entre otras cosas, el Consejo de Obispos, ahí en Roma, dice, debemos quitar de nuestros textos el término negro y el término indio. ¿Y por qué empiezan a pensar y a escribir, no? ¿Por qué hay que quitar eso? Voy a dejar a los negros a un lado. Me he especializado en el mundo quichua. Les interesa quitar el término indio, como dice ahí, al menos de los documentos, porque es muy peyorativo. Porque por muchos años, dice, mira que están discutiendo en Roma, porque durante toda la colonia, no se ve que se decía, el término colonia ya aparece con fuerza, porque durante toda la colonia española con este término se ha denigrado, se ha humillado, no sea, en la misma Constitución está esta raza abyecta, miserable, indigna. Así es, Constitución 1830. No estoy hablando de cualquier documento. Entonces eso están mirando. En este encuentro, digamos, del Concilio Plenario Latinoamericano, vamos a quitar de los documentos, por lo menos oficiales, el término, pero está solamente así, digamos, en el discurso ahí. Pero cuando uno va al índice, ahí es el asunto de los indios, vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, cogiendo este significado, un grupo en Bolivia dice, no, indios tampoco, porque es muy peyorativo. Ya sabes, ¿sí? Dicho en el concilio y avanzado hasta el momento que estos jóvenes quichuas y aymaras bolivianos están discutiendo. Dice, pero entonces, ¿cuál buscamos? ¿Cuál es el término que buscamos? Dice, el término originario. Y aquí en entra en escena, no sé si ustedes lo hicieron, pero en algún otro documento, claro, como hay instancias, alguien lo dijo así, eso de, ¿qué es? ¿Cómo se llama en inglés? El Congress of Cultural Freedom, el Congreso de la Libertad Cultural. Alguien aquí hizo un vídeo sobre eso. Entonces me fui al documento porque genial, el expositor mencionó el documento. Entonces ahí, por ejemplo, uno ve cómo están trabajando estas categorías, ¿sí? Entonces esos expositores, claro, como fue trabajado por eso del Congreso Internacional de la Libertad Cultural, dijeron, no, el término indio, el término indígena, que está equivocado, el indio es peyorativo, vamos a poner, por un lado es mejor pueblos originarios, y solucionado el asunto. Indio e indígena, ¿cómo es equivocado y peyorativo? No, causa temor, ¿no? Mejor pongamos pueblos originarios, arreglado el asunto. ¿Qué pasa con los negros? En cambio, no se ve que casi están discutiendo en el Consejo Plenario. Negro también es peyorativo, le vamos a poner, no sé, dice alguna otra cosa, menos cómo se coge de ese Congreso Internacional de Libertad Cultural. Dice, en vez de negro, vamos a poner afrodescendiente. Arreglado el asunto ya, por lo menos queda en los documentos, ¿no? Por lo peyorativo que es, no indígena, no indio, sino pueblos originarios. Entonces, digamos, cuando uno ve entonces cómo están debatiendo los chicos en Bolivia y escribiendo, también dicen, no, indio fue una cosa muy peyorativa, indígena también es una cuestión equivocada históricamente, no vamos a cambiar, entonces nos vamos a quedar unos, dirán entonces con pueblos originarios, pero aquí viene otra cosa que ya poco a poco el término que yo siempre mantengo, aunque decía en mis textos personales nomás, pero querer cambiar eso en la sociedad va a ser difícil. Entonces dice, mejor entonces cojamos según nuestra identidad lingüística, histórica, cultural. Entonces, y hay un grupo, he visto yo gente que ha salido, ha salido de 2 promociones de una maestría de filosofía andina que voy a topar hoy. En la universidad en Bolivia han armado justamente para ver qué sale, para ver cómo aportan estos 2 maestrías, 2 promociones en filosofía andina. ¿Quiénes fueron los invitados? Es otra cosa simpática que después diré. Entonces, los chicos que han egresado de estos 2 programas, dos promociones, digamos, de esta maestría de filosofía andina, dicen no, con todo lo que ya sabemos, así, pues obvio, decir indio, decir originarios, no tiene ningún sentido, nos llamamos quichuas. Entonces, eso ya es buenísimo. Entonces, ya veo que en Bolivia también están haciendo más conciencia, y como decía ayer, pues ya no es un invento así, alocada, de resentimiento, ¿no? Bases históricas, bases documentales sobre la terminología ahí. Entonces, es lo que yo también utilizo, es decir, el pueblo quichua, el área quichua, y eso ya está manejando. Hay una chica que está haciendo en un instituto de antropología, no me acuerdo, me hicieron una reunión con esa muchacha, jovencita, entonces ella está haciendo su maestría en un instituto antropológico, no sé si me ayudan alguien que conozca México, pero creo que es algo con la UNAM, lo que sea, pero hay un instituto
de estudios antropológicos que forma a nivel de maestría y lleva gente así de América del Sur y ahí los forma. Entonces esta chica, por ejemplo, también, ya, pues claro, pero estoy diciendo que son los últimos años, entonces ella también utiliza así. En un encuentro sobre, que se llama Cara de Llama, justamente por este gran levantamiento que les decía hace rato, que fue hace 2 años atrás, les hicieron unas entrevistas de unas 3 o 4 chicas jóvenes con una buena formación, la una era jurista, la una era de los medios de comunicación, ¿no? Y la otra chica era, no me acuerdo, de ciencias políticas y del arte. Entonces estas 4 chicas y así, somos quichuas, somos puruá, no somos indios. Eso ya sabemos que es un término histórico ya errado. Si estamos queriendo reivindicar el término, hay que poner eso y explicaré, somos quichuas. Los otros son shuar, los otros son sáchila, los otros son agua, como tenemos 12 grupos, 12 lenguas, pero entonces, ¿cómo vamos a decir en términos generales? Quichua ecuatoriano, y pare de contar. Y si el otro también entra en ese juego, quichua peruano, quichua boliviano. ¿Y cómo vamos a generalizar? Pues a veces no se necesita. Eso todavía recién estoy así poco a poco trabajando, pues Guanajani, si se quiere mantener ese discurso, pues sí, no pasa nada, ya somos americanos, yo siempre también digo, porque eso también es una discusión, y cómo así que el término fue arrebatado por Norteamérica, y ellos se dicen americanos. ¿Y para acá qué? Si todo eso es América, por decirlo así. Se puede decir americano, quichua ecuatoriano, no, pues americano, quichua peruano, americano, quichua boliviano, y si el otro no es quichua, pues dirá aymara, dirá guaraní, ¿no? Y así, entonces, por lo tanto, ahí iría. Entonces, digamos, cuando hablo yo del mundo quichua, de esos elementos, decía, son acontecimientos que conmocionan a la sociedad, que conmocionan, y pues de esa conmoción incluso la misma dirigencia ha sacado provecho, se puede decir, por un lado en buena hora, por otro lado. Y ahora entonces quisiera ubicarme. Este texto estuve revisando y solamente he logrado recuperar 16, 17 y 18, 3 paginitas, pero ha sido de 10 páginas, ¿sabes? Pero como más de 10 años atrás lo he publicado. Y como en ese tiempo solamente era en disquetes, y en esas computadoras así grandes de escritorio ahí se guardaba, como ya no hay esa modalidad, entonces tengo los disquetes, la cosa es, pero ¿en qué disquete estará? Entonces eso quería yo conocer. Bueno, ya tengo esa cosa, siquiera puedo yo así formatear, y de ahí para arreglarle, ampliarle, no lo sé, si es que debe haber la tecnología, si ahora la inteligencia artificial hasta ya está invadiendo Hollywood, por eso los pobres están haciendo paro, ¿no? Entonces, digamos, en ese sistema, hace unos 10 o 12 años atrás que he publicado este borrador, siempre así cuando me invitan a conferencias, he puesto yo este título, Quichua Pacha Unancha. Entonces eso me parece a mí mismo es interesante, porque ya para no poner ni filosofía, no poner ni sabiduría, no poner ni pensamiento, nada, estoy utilizando el término, y a veces me toca explicar, como ayer lo hice, porque decía, es Unancha, y me parece genial en este momento al menos, y además en cualquier parte también es así. Y creo que don Gustavo mismo también dice, es que la filosofía no es que avanza solo de la idea, es de la manipulación, por ahí arrancó, la cuestión material, mecánica, artesanal, y de ahí ha ido, ¿no? Y si uno va a los textos más antiguos también, bueno, la filosofía presocrática, y que de dónde aparece, en eso del origen de la filosofía, el mismo Aristóteles, porque tiene ahí un texto, no me acuerdo cómo se llama, dice, sí, pero es que hay que ver, el otro también es que... Diógenes, el origen de la filosofía, sí, con los adivinos, con los médicos, con los sacerdotes, ese es el origen, miren, en cualquier parte, eso es buenísimo. Cuando uno va al pensamiento de Ahura Mazda, por ejemplo, que ahora estoy trabajando con mis chicos, digo, mire cómo surge, ¿cuál es el problema? En algún momento surge así, para que llegue depurado, con fuerza más conceptual, ya, pero tendrá que pasar 10.000 años. Entonces, yo veo aquí este término que he estado utilizando, Pacha Unancha, es decir, como si traduciendo, así, una especie de analogía, es el mundo spectabilis, ¿sí? De entender, de comprender, de percibir a través de los sentidos, pero no queda solamente en los sentidos. Cuando uno va a los diccionarios antiguos del siglo XVI, este Unancha también quiere decir entender, comprender y darle un sentido a través de la palabra. Y eso va, digamos, vinculado a una frase que he recogido yo esto, dice, entregado en el 2013, ahí he hecho yo esto. Y aquí, por ejemplo, he recogido una palabra que me ha parecido interesante dentro de esos materiales producidos por los antropólogos que decían, ¿no? Dice, por ejemplo, Kailiatami Niukashimipi Nishanin.
te quiero explicar a través de mi lengua. No dice te voy a así, a través de la idea, a través de mi lengua. ¿Sí? Bueno, volveré a eso. Entonces, en este textito de 3 paginitas que recuperé, ¿qué he puesto? Entonces, más de una década atrás. El penoso camino del último cuarto del siglo. El penoso camino del último cuarto del siglo. Supongo que me estoy refiriendo al siglo XX, ¿no? Porque ya estamos ya en ese siglo, pues ya finalizando. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Ahora lo voy a leer y voy a detenerme solamente en una categoría. Entonces, ¿por qué penoso camino y por qué camino? Hemos visto ahí la marcha, ¿no? La marcha. Y decía, por coincidencia, lo que sea, también encuentro yo en una tesis de otro chico quichua, e incluso de otro grupo, digamos, religioso, incluso, porque ya voy a hablar ahora de eso, ¿no? Se llama Julián Guamán, y él, digamos, uno de los capítulos se llama Peregrinar del movimiento indígena. Peregrinar. Y yo he puesto el penoso. Y nuevamente revisando un documento que mandé a don Gustavo, que se llama El Cantar del Pueblo Ecuatoriano, este concepto de penar, sufrir, buscar la vida, rodar por el mundo, es recurrente y, como había dicho, es recogido para celebrar el 4º centenario con 10 años de anticipación por una de las mejores mentes que tiene el Ecuador, en ese entonces conservador, don Juan León Mera, escritor del himno nacional. Y aquí de una vez aprovecho, digo, qué capacidad de saber negociar, de darse el camisetazo que llaman en el lenguaje político popular, ¿no? Porque acaba de escribir el himno nacional, alguien habló aquí, ¿no? Y vota insultando a la madre patria. ¿No? ¿Sí? Cuando uno lee el himno nacional podrían buscar, insulta a la madre patria, dice, el fiero español que nos impuso este yugo servil. Y después de 4 años, la misma madre patria dice, venga usted, es el representante o el corresponsal de la Academia de la Lengua Española, y entre otras cosas, con esas cartas que decía que viene de Francia, dice, y vamos a recoger entonces, que es importante para los europeos, porque vamos a dejar ahí que se pierda. Recoge en 10 años con el grupo de la élite, y sale el famoso que se llama Los Cantares del Pueblo Ecuatoriano. Y cuando uno analiza eso, que dicen ellos, recogieron 10 años antes para tener listito ya publicado para la celebración del 4º centenario y entregarle a la Academia de la Lengua. Es buenísimo. Entonces, cuando yo analice ese documento, porque hemos recogido así de los viejos, por ahí unos afiches, no se olviden que el panfleto es importantísimo ahí en el medio, ¿no? Entonces hemos recogido por unos panfletos, ahí unos, así como hoy hacen los que pintan en las paredes, ¿cómo se llama ahora? Los grafitis, más o menos. Eso van recogiendo, eso me parece buenísimo. Y ahí, recurrentemente, es sufrir, gritar, implorar. Sufrir, gritar, implorar. ¿Por qué? Es que hay que ponerse ahí, ¿no? Y cuando uno revisa los textos de historia es buenísimo. ¿Qué habrá implicado? Y eso, por ejemplo, ayer hablaba yo a don Tomás, decía, para ver más o menos y rastrear qué pasó sobre ese periodo que yo llamo de la época de las recesiones o del separatismo, otros llaman de la independencia, viendo los datos y los resultados. En mi discurso, en los textos oficiales está independencia, ¿sí? Entonces, en esta época del separatismo, de las recesiones, lo que yo veo es que bestialidad la gente cómo se mueve por acá, por allá, intento imaginar, y entre otras cosas son los grupos más humildes, pues por supuesto en cualquier parte, que son forzados, son saqueados, son llevados a la fuerza, sea por los realistas, sea por los llamados los independentistas. Y eso Tomás Pérez Bejo trabaja con una rigurosidad. Entonces, en estas cuestiones para reconstruir qué habrá pasado en esa segunda década o en la primera década del siglo XVIII sigo, y él es un español muy riguroso, profesor en una universidad de México, y trabaja, toda su vida ha trabajado pues, sobre qué pasó en ese periodo, es experto en ese periodo. Entonces, cualquier cosa yo voy al texto de él, entonces ahí él mismo dice, se mueven. No es lo que hemos entendido y lo que nos dijeron en la escuela, que son, como dicen ahí, los realistas españoles contra los pueblos americanos. No. Eso sería cuando éramos guaguas. A la luz de los documentos son guerras civiles, con datos incluso. Los españoles serían apenas unos cuantos militares oficiales, o españoles serían los digamos, en el ámbito militar, como llamamos, de tropa, pero la gran mayoría eran de ahí mismo.
Por lo tanto, se puede entender, y como están casados ya unos por otros, por acá y nosotros, hay que llamar guerras civiles. Entonces, cuando uno hace esa reconstrucción, digo, debió haber sido dolorosa. Entonces, por eso quedó en estos cantares del pueblo ecuatoriano, que son coplas que se mueven así. Entonces decía, miren que incluso históricamente voy por esa expresión, el penoso camino. Entonces, dentro de esos, dice, por ejemplo, aquí ya no tengo vida, no tengo valor, una de esas coplas. Mejor me voy a las tierras bajas es la costa. Entonces uno ya puede ver que de la sierra van a trasladarse de una manera voluntaria, a veces, muy pocas por supuesto, otras impulsadas porque se han desapropiado y otras forzados porque necesitan los caudillos, necesitan gente, pues se van. Entonces ahí, en producto de esa realidad es, vamos a buscar la vida, me alejo, sufrir, luchar, alejarse. Eso es constante. Y este término del penoso camino va a surgir con una fuerza a mediados del siglo XX, fortalecido con la idea del folclore. Lo que decía entonces, mire que yo ya he tenido aquí este concepto de penoso camino del último cuarto del siglo. Y aquí he puesto yo, en ese tiempo, una serie de conceptos que me han llamado la atención. Pues obvio, como soy profesor, ya creo que un montón de años, y siempre, a ver, ¿qué dicen los dirigentes? ¿Qué dicen los antropólogos, sociólogos, los asesores de los movimientos indígenas, que son generalmente mestizos? ¿Y qué dicen ya los pocos que van surgiendo en este campo, digamos, del mundo quichua y la escritura? ¿Qué están diciendo? Entonces, he recogido una serie solamente a manera de términos y he intentado desarrollar. ¿Dónde estará? No lo sé. Pero uno de los términos que dice discursos y conceptos de los últimos 25 años, así una especie de subtítulo. Los términos, a manera de términos así, supongo que estaría por algún libro, una revista, dice románticos. Porque se está diciendo con este término a los distintos grupos. Los grupos de quichuas, o pueblos originarios en el término de Bolivia, están queriendo proponer una nueva forma política, pero sin una base histórica real. Entonces se inventa un término de que sí, vivíamos bien antes de. Entonces el concepto de romántico me ha parecido interesante para desglosar. Los naturalistas, porque se está queriendo también hacer una propuesta de los distintos grupos, no se ve que son solamente los quichuas, no, ellos no están metidos ahí como hemos visto en la gran marcha. Entonces, naturalistas, hay que volver a un estado natural, hay que volver a esa felicidad, tranquilidad, la paz, la armonía que vivían las comunidades. Claro, todo el mundo quiere así como escudarse, miren, ustedes vivían así bonito, lindo, y después a estos europeos vienen a contaminar. Y no solamente son los europeos, ahí ya están con fuerza, veo aquí, están así direccionados lo que está pasando con Norteamérica. Pues Norteamérica está saqueando lo que encuentre, ¿no? Entonces eso veo yo. El buen salvaje. Este es un término que uno encuentra en los discursos, en artículos, en escritos, en conferencias, el buen salvaje. ¿Qué se está queriendo decir realmente? Claro, en la disputa. ¿Realmente eran así? ¿No eran así? El discurso de buen salvaje, es lo que hay, creo que el otro día decíamos también. Otro es, ya está, hace 25 años, es más o menos parece que he escrito yo hace unos 10 o 15 años, entonces el concepto de ancestralidad ya está bien aterrizado, bien fortalecido. Entonces la cosa es, ¿pero quién lo propone? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los contenidos que se desglosa bajo este concepto, esta categoría? ¿Y cuál es la significación? Y sobre todo, a mí lo que me preocupa, pero ¿cuál es el grupo social implicado que se le aplica, se le da esa marca de ancestralidad? Y esa ancestralidad me permite una evidencia histórica, material, cronológica. Pues, como decía, yo siempre digo, sí, Europa se da el lujo de hablar de aquí hasta los presocráticos, porque han pasado 2.500 años, pues, 2.500 años, sobre documentos y documentos, historiadores del arte, arquitectura, medicina, lo que sea. Y 2.500 años para un pueblo no es cualquier cosa. Así se ha constituido. Pero estoy hablando de ese pueblo que mire que recién en los últimos 25 años están ahí. ¿Qué puede esperar uno? Es una cosa igual que los mismos modernistas. Viven toda su vida en Italia, en Alemania, en Inglaterra, y cuando regresan por funciones políticas, encuentran la pobre ciudad de Quito, Riobamba, Guayaquil o Cuenca, y dicen, no, pues esta cosa es terrible, lo que sea ayer. Ellos dicen así, el drama de esto es civilización y barbarie. Por eso es lo que aspiramos es que sean contemporáneas a Londres y París. Obvio, no se puede comparar. Entonces, aquí veo lo mismo. Otro de los elementos, de los conceptos que yo veo así mismo recurrente es el sentido de milenarismos. Son movimientos milenarios. Son levantamientos milenarios, son nuestros conocimientos milenarios, son nuestras prácticas milenarias. El concepto de milenarismo está ahí, cruza todo.
desde lo religioso, lo económico, lo político, la familia. Entonces, lo de milenarismo. Lo holístico, creo que aquí incluso se ha discutido, y algunos términos incluso he escuchado de nuevo a don Gustavo para ver cuál es la diferencia entre lo holístico y la simploqué. Y obvio me he quedado yo con la simploqué, pues hoy me está mencionando, voy a Platón, ¿no? Entonces aquí, pero el término holístico será, pero así como una cosa, como un imán que atrapa a todo el mundo, a todo tipo de personas o sujetos sociales, políticos. Ahí sí digo quichuas, no quichuas. Y cuando digo no quichuas puede ser el europeo o el norteamericano. Ya. Otro de los conceptos que ya he estado yo ahí cuestionando es la aplicación de este prefijo, podríamos decir, de etno. Y con esto de etno, los que están al frente, los asesores, consultores, los expertos, dice, pero esto es lo que les va a dar la fuerza, la diferencia de Occidente. Aquí ya viene de una, la oposición, de una manera casi irreconciliable, pero a nivel de discurso, aunque en la cuestión práctica, aunque sean casitos rarísimos, la gente está viniendo acá. Pero entonces acá lo etno, y se aplicará para lo que a ustedes se les ocurra. Pero uno diría, esto realmente es producto de los últimos 25 años, como si tuve que revisar los temas de lo que se plantea en este congreso, del primer congreso científico internacional panamericano, que está antes de terminar el siglo XIX, la primera década o las 2 décadas del siglo XX, y ahí está. Por eso a mí me parecía importante considerar estas cosas que nos parecen una novelería o invento de ellos. No sé si es coincidencia o algún experto, no se ve que ese es otro de los problemas para el grupo quichua. Para esos temas siempre traen un experto de fuera, es un prejuicio también, y por eso yo siempre quedo aislado, voto insultando tanto al experto como a los mismos dirigentes. Cuando ya no tienen plata, ahí le están llamando a uno. Y uno también ya tiene, pues como dice ya, orgullo personal, no tengo tiempo. Como uno dice, no tengo tiempo, disculpe nomás, dice, eres un alienado, eres un racista tú mismo, y uno queda aislado. Y el otro juega bien el discurso, ¿sí? Juega bien el discurso, alaba que todo está bien, perfecto, y se le mandan a primera clase, en avión, en hoteles, a Dinamarca, a Suecia, a Bolivia, a Francia, y se vaya llevando y exponga nuestros, porque usted como está preparado puede exponer, porque se va a enfrentar ahí con unos profesores de ahí. Uno que critica, a mí no me mandan ni siquiera de Quito a Riobamba, a un buen hotel, para que vean. Entonces, eso de lo etno ya veo, ¿no?, que es constante. Entonces tenemos etnomatemáticas, etnomedicina, etnoliteratura, la etnohistoria, y así en lo que a usted se le ocurra. Pero si esta categoría de etno ya está ya en el 4º centenario, en estos congresos que están dando, ¿sí? Lo que veo aquí, una especie de dicotomía irreconciliable puesto aquí. Una dicotomía irreconciliable, pues siempre aclarando a nivel de discurso de estos, ¿no?, dirigentes, del experto, el historiador, sociólogo, el político ahí, de Occidente versus pueblos indígenas. Esto es lo que yo he encontrado en aquel tiempo. Es una dicotomía irreconciliable. Qué bestialidad. Mientras más logre yo oponer, y así que se extrapolen, que no haya posibilidad de encuentro, es mejor. Entonces la cosa es, ¿qué persigue el que pretende, propone, lleva adelante, el que trabaja, desarrolla? Y detrás de él, como siempre, ¿no?, ¿quién le está pagando? ¿Quién le está pagando? ¿Y cuáles serían los resultados de esta, como dice, de esta dicotomía? Entonces, pues ustedes ya saben, han escuchado, también he visto algunos vídeos vinculados con alguna otra cosa, de unos términos que se ha trabajado en la España de aquí, en los últimos 10 años. Occidente será entonces todo lo peor que se le puede ocurrir a un ser humano. Ustedes ya lo saben. Así está, pero así se maneja y así ha quedado registrado. Todo lo peor, es decir, si uno tenía que pensar cuál es la mejor expresión del desastre del género humano, es Occidente. Eso cruza todo, eso cruza. Entonces, como es el lado opuesto irreconciliable, como yo quiero decir que estos chicos, este es un juego que estoy trabajando, caramba, ¿quién está manipulando? En cambio, los pueblos indígenas, pues son lo mejor que pudo haber creado la naturaleza humana, en todo sentido. El modelo perfecto. Y esto es lo que deberían aprender todo el mundo, sobre todo todos los que se ubiquen en eso de Occidente. Generalmente están pensando, pues eso ya hay que saber, ¿no? En España, por supuesto, cuando tratan así de la cuestión histórica, después ya sabemos desde Inglaterra, aunque Inglaterra siempre es muy hábil, ¿no? Y
No lo dicen, pero más o menos se puede intuir que es de Alemania. Pero no se atreven de una manera frontal. Pues la impronta de Inglaterra, como ya quedó y se le ha vinculado a los próceres, como hemos visto y en los mismos documentos de ellos, dice, pero ya llevamos 60 años de nuestra libertad, de independencia, pero seguimos confusos, olvidados. Entonces, por lo tanto, no ha tenido lo que buscaban ellos, y como está vinculado el apoyo de Inglaterra con los próceres, se calla de unos y de paso con el otro. Entonces, de Inglaterra sí, más o menos, de repente por ahí sale. De Francia es genial cómo se juega, digamos, es muy hábil. Porque si está en el inicio del siglo XX, que es la guía espiritual, cultural, científica, el modelo del mundo. Francia, París, y pues muchos van a venir acá, y en los últimos, al menos con eso del 5º centenario, cantidad de gente, de músicos bolivianos, danzas, lo que sea. Entonces aquí siempre me pregunto, ¿realmente solo van a Francia? ¿O es que realmente no había posibilidad de entrar acá? No sé si era por coincidencia, pero yo vine en el 96-97 invitado por primera vez, con esta sería la 5ª, pero ahí, por ejemplo, yo me hospedé ahí en Huelva, donde estaba Colón, ¿cómo se llama? ¿Dónde se hospedó Colón? ¿Cómo se llama eso ahí en datos históricos? Bueno, ahí en Huelva estuve, Puerto de Palos. En la Universidad Internacional de Andalucía tenía una sede, entonces ahí me invitaron en ese tiempo. Y ahí, pues, los que nos recibieron, los chicos que eran nuestros estudiantes, yo vine muy jovencito, recién graduadito, ¿no? De licenciado, era buenísimo esa primera experiencia, ¿no? Entonces ellos me conversaban, es que aquí sí vinieron, por eso del 5º centenario, un montón de gente de vuestros países, peruanos, como yo decía que soy ecuatoriano, dice, pero mira, vinieron tus paisanos, peruanos, bolivianos, vinieron con música, pero no se lo dice en textos, no se lo explicita. Entonces cuando uno mira así, dice, pero ¿cómo dice que están solamente viajando a Francia? Entonces uno tiene la percepción de que realmente solo van a Francia y que España es una bestia que no quiere saber nada de la presencia. Entonces, mire, hay que decirlo, y la gente que maneja con fotografía, lo que sea, hay que difundirlo. O sea, no sé por qué pierde el escenario, la arena, como dicen ahí, el cuadrilátero de España, o sea, siempre se queda callada. Entonces, es lo que yo veo. Por ejemplo, decía de los pueblos indígenas versus Occidente. Ya. Otro de los conceptos que ahí aparece ya es el concepto de ciencia, es buenísimo, de ciencia milenaria. Y lo interesante de ver esto es que están en los textos, en discursos de los dirigentes, sean quichua, shuar, achuar, ecuatorianos, bolivianos, lo que sea, de los, como dice, de los afrodescendientes o los negros, casi no, como ellos mismos se dicen, somos muy poquitos, ¿quién nos va a hacer caso? Pero el movimiento indígena es, que comenzaré ahora. Pero entonces, del discurso, se puede decir, no académico, del discurso de la calle, del discurso dirigencial, pasa al escenario del discurso académico. Este es el juego buenísimo. Y una vez que pasa al discurso académico, alguien hace una especie de alianza con la dirigencia y le interesa, como sistema educativo tenemos que se llama prácticas de desarrollo comunitario o prácticas de horas comunitarias o apoyo a la comunidad. Entonces, pues, la autoridad que tiene ese departamento de investigación hace una vinculación con una comunidad quichua, pues y ahí va a venir plata, por supuesto, ¿no? Saco yo toda la información y después publico y gano, pues, partida doble. He ido a disfrutar en la comunidad, me conocen, y yo he escrito un libro y subo de estatus como profesor. Entonces ahí yo veo, por ejemplo, cómo este concepto de ciencia milenaria entra al discurso académico y desde ahí nuevamente. Entonces, este juego es genial. Entonces, si arriba los profesores universitarios están diciendo así, algo grandioso ha de ser, escucha al dirigente, va a su pueblo, escucha al dirigente de base, los que participan antes. Por lo tanto, todo lo que hemos sido, lo que hemos hecho, tiene categoría de ciencia. Y lo dicen de una manera, yo no sé si intencionalmente, en el discurso universitario académico. Dices que ustedes han tenido cosas que jamás, como decía, Occidente y pueblos indígenas es irreconciliable. Lo que jamás se le pudo ocurrir a Occidente. ¿Cuáles son los contenidos, los componentes de esa ciencia milenaria? ¿O en qué grado? Eso implica un trabajazo. Pero como a nadie le interesa trabajar, sino simplemente decir la expresión y, como dice, subir la autoestima de la gente, porque eso implica ciertos réditos para mí mejor. Otro de los conceptos que yo veo asimismo entonces en el último cuarto del siglo es cosmovisión. Y aquí viene lo genial.
Entonces, esto de ciencia milenaria, como decía, entrará incluso al discurso legislativo de las leyes de universidad, no es cualquier cosa. Entonces, como ley incluso, hace unos 15 años, con el nuevo gobierno, en esa que se llama elaborar la nueva constitución de Montecristi, así como ley del sistema universitario, todo departamento universitario, particular o público, debe tener, cada facultad, cada departamento, su sección de estudios de los saberes ancestrales, de las ciencias ancestrales, de la tecnología ancestral. Si uno trabaja con seriedad, me parece genial, porque algunos elementos se puede proponer como alternativa, porque hay zonas en donde no puede llevar la tecnología, y si pudiera llevar, ¿tiene el Estado la suficiente capacidad económica para implantar? Pues tengo que aceptar que no. Pero si encuentro algo alternativo, pues puedo aplicar. Y eso sirve, porque de eso depende la economía agraria de nuestros pueblos. Entonces decía, esto de las ciencias ancestrales, por ejemplo, pasa estos conceptos a las leyes de educación superior, y no estoy hablando entonces de cualquier cosa. ¿Cómo impactó? ¿Cómo se desarrolla y cómo se lleva adelante? ¿Quiénes son los que ahí figuran como principales? Es otra cosa. Es una cuestión así del más hábil para negociar, porque siempre implica platita. Y si es que hay alguna cosita, pues creo que conversábamos con Humberto, ¿no? O sea, yo puedo como profesor al año percibir un cierto sueldo y no necesito más, pero a veces por una cosa tan insignificante me involucro en esto y empiezo a decir estupideces y medias, sí, porque ahí no hago bien ni a la academia, ni a algún otro colega que quiera leer bien, ni ese folleto que yo mando al pueblo. O sea, es un trabajo bárbaro. Por eso digo, yo así, en vez de leer eso, quemen, chicos, es lo mejor. Y decía, esto de cosmovisiones de una, así es, motivados por esta gente que son muy hábiles, manejan un discurso retórico buenísimo. Creo que ya los primeros griegos dijeron, con esos retóricos y sofistas hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Sí? Después no, tampoco son así. Los sofistas tuvieron su punto de apoyo. Entonces, este concepto de cosmovisión, por ejemplo, es que Occidente, o sea, Occidente tiene su filosofía. Es una porquería y media que se olvida de la cuestión estrictamente humana, que generalmente no se sabe ni en quién están pensando, porque no tienen, la mayoría de la sociedad ecuatoriana no tienen una buena formación rigurosa en filosofía, es puro ideología. Por decir así, solamente en 2 espacios hay filosofía como formación a nivel de pregrado. La Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica en Quito, tiene su departamento de escuela Filosofía y Teología. Como son 4 años, los 2 años son de formación general y los otros 2 años, unos van por filosofía como tal y otros van por teología. Pero es interesante, el 80% van por teología y los otros 20% van por filosofía. Y la Universidad de Cuenca, que Humberto conoce bien. Entonces, fuera de eso no hay más. Pero atrae el término, atrae el sentido, el significado. ¿Cómo lo entenderá? No lo sé. Bueno, pero entonces dicen, como Occidente tiene filosofía, ¿sí? Sin sentido, sin vinculación, pues estoy hablando que son términos estrictamente ideológicos, dice ustedes tienen su cosmovisión. Aquí es buenísimo. La cosmovisión es la expresión holística del ser humano, la expresión holística de la comunidad. Es esto que les ha permitido, mire, dice, resistir más de 500 años, por eso el concepto que hacía la Gran Marcha y otros también ahí, de los 500 años de resistencia, buenísimo, les ha permitido. Y cómo esto, entonces, la genial cosa es cosmovisión, pero está dicho en castellano. ¿Cómo lo traducimos para que haya mayor aceptación? Y aquí, por ejemplo, ya veo unos documentitos de un profesor quichua que da un tallercito, un cursito, que se atreve, digamos, a pensar, aunque termina diciendo que fuego, aire, tierra y agua es lo que constituye el ser humano. Bueno, ya, mira a dónde hemos llegado, pero no puede esperar más. Entonces aquí Pacharricuy le han traducido cosmovisión. Por ahí algún asesor dice, sí, es que de cosmovisión viene del Weltanschauung, dice eso es alemán, y no sé qué por ahí, pero entonces mejor utiliza de cosmovisión y pasa con tu término quichua, Pacharricuy. Y luego dice, es que, a ver, Pacharricuy, entonces solo mirar con los ojos nomás, y cosmovisión, que como nadie sabe, nadie es un experto ni en filosofía yo que sé, griega, latina o de los últimos 200 años, nadie sabe. Dice, no conviene, buenísimo, hasta gracioso. En vez de cosmovisión, porque no significa nada, vamos a trabajar entonces con los pueblos quichuas, cosmovivencia, porque el sentido de vivencia es superior al pensar.
Es lo que alguien preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el pensar? Si yo voy a los documentos, es que no puedo hacer otra cosa, pues en esa primera fase es cómo está diciendo que es el pensar, qué hace el pensar, cómo se manifiesta el pensar. Todavía no me atrevo a comparar, porque si es una etapa inicial. Entonces, pero aquí lo que yo encuentro es cosmovivencia. ¿Por qué? Porque dicen que es vivencia es superior al ver, ¿no? De cosmovisión, es superior al ver. Y la vivencia es superior al pensar. Por eso incluso, mire, cómo entra en juego es una cosa brutal. Hasta las mismas instituciones, la misma UNESCO, entra en este juego, una especie de complicidad. Y apoya unas ediciones brutales que la sede de la UNESCO, del área de educación, área de filosofía, está en París. Y ese chico que hace la edición, él dice, yo soy peruano, pero por mis funciones de, yo qué sé, así, de la UNESCO, yo estoy aquí disfrutando, bueno, no dice disfrutando, yo digo, sí, estoy aquí en París y he publicado, y ha hecho el Congreso de Filosofía para celebrar no sé cuántos miles de años según el calendario maya. Digo, pero este está loco, está delirando, ¿qué se tomó? ¿Alguna droga especial? Pero hacen esta reunión de filósofos para celebrar 5.000 años, 25.000 años, según el calendario maya. Entonces, ¿qué es lo que ahí dice, por ejemplo, este señor de la UNESCO? Primero publicarse. Y ahí uno dice, es que en vez del ser, como el Dasein, ¿no? de Heidegger, dice, somos el ser siendo. Esto es lo que nos... Porque nosotros no estamos nada hechos. Si lograra trabajar con datos históricos, lingüísticos, ya genial, ¿no? Yo seguiría. Pero simplemente es una novelería. Somos el ser siendo. Entonces dice, mira aquí, entonces hay que entender que más que el pensar, más que el vivir para el quichua, es el estar. O sea, vaya a ver. Si hay argumentos, genial sería. Y yo mismo me he puesto a pensar, a ver, ¿es verdad? ¿O en qué, cómo se podría entender? Porque, sí, como es un trabajo filológico, eso me ayuda bastante, porque tiana es estar, existir. Y tiana, hecho en forma de sustantivo, significa la morada. Voy derivando, y eso está en mi libro, ¿no? En mi libro, que era mi tesis, es guaguatiana, es la parte donde va gestándose el niño. Ese es un término maravilloso. Y entonces, pero como ya sabemos que ese niño tiene que salir cualquier rato al mundo, ¿cómo se llama el otro espacio? Es tototiana, es decir, venir al mundo, arrojar al mundo, porque el término de salir de aquí para acá es así. Por eso decía ayer entre broma y broma, decía, eso de arrojado al mundo de Heidegger no llega ni a los talones, pero hay que trabajar en base a los documentos y a los términos de una manera muy minuciosa. Entonces, en base a eso, yo no sé si lo intuyen, lo que sea, pero lo que están aquí con esto, entonces, cosmovivencia es la vivencia superior al ver, la vivencia superior al pensar. Parece que detrás de eso hay una lectura así muy superficial, porque es un hábito ya generalmente, ya casi, ahora sí universalizado. Los jóvenes no quieren leer, ni los adultos tampoco, hay que decirlo así. Entonces, pero a la ligera diríamos, es todo este pensamiento, se han de haber oído ustedes a ese señor, aquí también lo hemos enseñado, que es el experto en filosofía andina, Joseph Sterman. Pues en Tierra de Ciegos, el tuerto es el rey. En los últimos años, recién lo que estos jóvenes bolivianos están diciendo, porquería y media, ahí será la filosofía de él, pero nuestra filosofía aymara, quichua, no es así. Pero estoy diciendo que son en los últimos 10 años, y en los libros ya los veo. Pero don Joseph Sterman, ya creo que tiene ya unos 30 años ya de tradición, como hay metido con sus seminarios de formación teológica, no recuerdo de qué vía religiosa es, no sé qué será, holandés, creo que están así. Miren, es la autoridad. Entonces él mismo dice, sí, pero es que yo iba así, miraba y más o menos eso intuí, y eso entonces, han seguido casi mucha gente hasta ahora, profesores universitarios, de mi universidad. Por eso a veces me atrevo yo en una conferencia de participar solo de pícaro, ¿no? Pues insultando y quedo yo insultado y maltratado y aislado. O sea que es un precio durísimo. Entonces digo, pero oiga, eso no tiene ningún sentido, pero tiene mucha fuerza, digamos, mucha atracción. Entonces ahí, por ejemplo, ahí dice de la vivencia, que ahí además altera, yo ahí le critico feísimo en mi tesis, ¿no? En mi libro, que él dice, por ejemplo, es que lo del pensar y del ver, eso es para Occidente. Pues miren de dónde surge, eso quiero Dios. Porque ustedes son el tacto. Yo digo, oiga, el término máximo que me están diciendo los documentos que se dice es pacha unancha, y significa mirar, entender, comprender y tener la posibilidad de darle el sentido y la palabra.
no está que toque, obvio pues, por más de cualquier pueblo que sea, ¿cómo va a tocar a la luna, a la estrella? ¿Cómo va a coger al pájaro? No puede, lo que puede es mirar, pero de ahí viene, entonces, que el mirar es para Occidente, para acá es, entonces cualquier cosa yo me puedo inventar, y como tiene cierto estatus, y como este señor tiene convenios con Aviala, entonces publico ya así y expando, entonces aquí la clave es cualquier disparate, pero si yo dispongo de un mecanismo de difusión, acabé. Que expusiera bien, obras buenas ya sería genial, pero así de ese tipo, entonces eso hay que ver una huella. Entonces, como han dicho que cosmovivencia es lo mejor, pero como está en castellano necesito traducirlo, como han puesto, Pachacausay. La vida del tiempo y el espacio. Listo, entonces así, usted encuentra por las comunidades dando un taller por acá, derechos colectivos, nuestra sabiduría, nuestra medicina ancestral, lo que sea, nuestra alimentación, como hoy está lo sostenible y alternativo, vamos ahí y se hacen maestrías en este tipo de temas. Y dentro de esos, ahí se mete estas categorías. Y como pagan bien, como decía, la cosa es, no he logrado yo esa habilidad, políticamente no he sido correcto yo, y mis hijos pagan, ¿no? Porque hay otros que se meten, ganan buen dinero, y a sus hijos les mandan a estudiar en colegios súper buenísimos. Yo por ser medio así, despistado, irresponsable con familia, así apenas, no sé, por 3 hojas. Ya. Entonces, ya le ponen Pachacausa. ¿Qué otro viene? No se olvide que estamos hablando del quinto centenario, el quinto Pachacuti. ¿Qué así han dicho las profecías? ¿Qué así ha dicho el abuelo? ¿Qué así ha dicho el chamán? ¿Qué así de por acá? Y cuando se cumple el quinto Pachacuti, que así está establecido, va a haber una transformación total. Entonces, este concepto del quinto Pachacuti, haciendo una especie de rastreo, es que viene desde México, pasa por los mayas y aterriza. Entonces, como hay como si es una cosa increíble, cómo se mueve por el quinto centenario, una cosa increíble cuando yo imagino, ¿no? La gente viaja, ¿verdad? Hay una especie de biografía de una dirigente que fue, creo que a nivel nacional, por los espacios no interesan a mí, ¿sí? Fue del Ministerio de Relaciones Exteriores en el tiempo de un militar. Yo trabajé muchísimo, creí en un proyecto político. Entonces, por ejemplo, ella decía, miren, yo tuve la oportunidad de irme a dar la mano a Mandela. O sea, para que tengan una idea. Yo con Rigoberta Menchú hemos desayunado, hemos almorzado, incluso nos pusieron en el mismo hotel y en la misma cama y pasamos bien. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero yo fui y le di la mano a Mandela. Por así, bueno, entonces, dentro de estos viajes entonces, surge esta categoría del quinto Pachacuti. Como estos son los tiempos del quinto Pachacuti, se está buscando todo el mundo ese cambio radical. Y cuando vienen ya de esos momentos, digamos, de candidaturas, de presentar partidos políticos, alguien que se enfrente, digamos, y lleve la propuesta, entonces, oye, cuando tú ya entras en escena, ya es una muestra del cumplimiento del quinto Pachacuti. Y de ahí sí ya se inventan cualquier cosa, ¿no? Y entonces, esto incluso me ha dado ya la pista para trabajar, entonces todo el mundo dice Pachacuti, 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 y como una especie de respuesta después de 25 años, es justamente mi libro. Todo el mundo habla que este era el Pachacuti, que este era un héroe, pero nadie sabe, nadie ha hecho una biografía, una recensión. ¿Quién era Pachacuti? Entonces yo creo que eso de tarde lo explicaré. Este era el Pachacuti. Pero aquí están las evidencias, aquí está la palabra, aquí está la estructura, él como concibió. Pero entonces eso del quinto Pachacuti veo ahí. Lo que yo veo también ahí, como hay los otros grupos también, pues nos están diciendo que hay los quichos que hablen nomás que bonito, que los asesores, consultores, como son espacios de poder, hay que entenderlo así, implica también una platita extra. Entonces aquí viene otra, la mezcla de ideas fantasiosas entre mayas, incas, indios de Canadá. Y eso en un texto de maestría y doctorado en una universidad de Quebec. No es cualquier cosa. Un chico representante de una fundación que siempre están apoyando, ¿no? Acá los Andes. Pero aquí entonces, lo que yo veo es una mezcla de ideas fantasiosas entre mayas, incas, indios del Canadá, hindúes. Hay un programa que se llama Tejiendo la Vida. Una dirigente, como se ha vinculado a la cuestión del feminismo, cosa que a veces uno tiene que ser medio cuidadoso porque como es todo terrible, todo le sancionan, mandan a la cárcel. Entonces, una chica, una señora dirigente boliviana que ya tiene formación universitaria, pues lo que sea, miren. Pero como ha entrado en esto,
dice, es que buscando la armonía, la paz, la igualdad de la sociedad, hemos viajado nosotros, pero se ha bajado por todo el mundo. Si decía la otra señora que fue la de Relaciones Exteriores, dijo que solamente fue a dar la mano a Mandela, esta chica 20 años después, esta se fue, dice, fui a ver cómo lograron ese cambio de independencia de Inglaterra y la India recuperó su propia identidad. Entre otras cosas, entonces, logramos esa armonía, ese encuentro con la naturaleza. Por ejemplo, dice, aprendimos que estos hindúes, el amor a la Pachamama, a la naturaleza, se encadenaban a los árboles, y ustedes deben saber eso, ¿no? Y venían entonces los ingleses con las motosierras, con hachas, vaya a ver cómo sería, y como estaba ahí encadenado, ya salvaron los árboles. Entonces, por lo tanto, amamos a la naturaleza. Entonces, ahí hay dos cosas buenísimas. Nadie va a atentar contra la vida, porque está ahí, ¿no? Y tampoco va a atentar contra el árbol. Eso hemos aprendido. Aprendí a meditar con el Dalai Lama y lo que sea. Y después, no basta eso, como ya es un mundo globalizado, dicen, nos fuimos nosotros donde los chinos, nos fuimos a Tailandia arriba, ¿dónde son esas montañas fríísimas ahí? Shaolin, ahí aprendimos a meditar, así a levitar. Después nos fuimos a Japón. Entonces da igual que un día esté en la mitad del África, otro día ahí con el Dalai Lama, otro día por acá, y otro día estoy en edificios inteligentísimos en el Japón, ¿no? Y otro día es buenísimo. Ahora conversaré de lo que va a cumplir 50 años de un grupo de danza, es buenísimo. Y ya el otro día cojo el avión y voy donde los indios de Canadá y estoy ahí con la pipa de la paz, o sea. Pero es que en ese estilo de vida, ¿cómo no voy a decir que todo está maravilloso? Claro, yo vengo acá y mire que don Tomás me ha dado de comer hartísimo 2 días y no he podido dormir, entonces está sufriendo. Pero yo de aquí, mire, una cuadrita. La semana anterior estaba en Granada y yo me hospedo ahí en la casa de los jesuitas, de la residencia, y así camino, yo que sé, unos 200 metros por es así bonito por los arbolitos. Ese es todo mi mundo. Y he venido acá a Europa y me he gastado un montón de plata, pero obvio era para retirar mi título. Pero esta gente, cosa que a veces entre broma y broma digo, esto es peor que Superman o Batichica, la woman ahí. El mundo es chiquitito. El mundo es chiquitito. Entonces, volveré después de eso de los hindúes, de los indios de Canadá, porque va a atravesar los distintos campos de una sociedad. En este caso estoy hablando de los quichus, que terminará incluso en el arte. Yo por aquí tengo una foto, vamos a ver. Bien, también aparece una categoría buenísima, el Musuk Tawa Inti Suyu. Este incluso hace un par de meses discutí, le maltraté al profesor, no. Porque, como decía, hay un proyecto desde hace años que los profesores universitarios vengan a hacer sus doctorados, entre otros. Entonces la universidad, muy habilosa, hizo convenios con Alicante, con Murcia, no sé qué, todos esos países, ¿no? No sé. Yo también quería eso, pero digo, no, es que yo quiero seguir filosofía. No sé, siga esto, si le apoyamos todo. ¿Quiere seguir filosofía? Usted sabrá cómo se va. Es que yo tuve que ir a hacer mis estudios solito, con mi propio dinero. Me ha costado algunos ahorros, una serie de préstamos. Entonces, es buenísimo ahí esta gente que ha venido acá a Alicante, sobre todo, ¿sí? No me acuerdo cómo es, Alicante, Murcia, decía, regresan formados y su tesis es sobre estos saberes ancestrales, tesis doctoral. Por eso le insultaba ahí en una conferencia con mis chicos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa, bueno, tiene razón algunas cosas, ¿no? Dice que une a los pueblos es la celebración de las fiestas. Entonces, él habló de una fiesta. Por ejemplo, dice, se pone a analizar los términos, y ahí es cuando mete la patota, ¿no? Y ahí le caigo yo. Dice, por ejemplo, dice, Tawa es el 4, Tawa significa 4. Dice, es tomar en cuenta la totalidad, lo holístico. O sea, el concepto holístico está, pero hasta en la sopa. Lo holístico. La unidad, así dice, completa, ahí no hay como en Occidente que partes por acá, que un octavo. A ver, si tú vas por la calle y tú dices, a ver, señora, véndame un octavo de pan. Esa tontería es para Occidente. Aquí es el 4. Mire, entonces, por lo tanto, el valor 4 es un número sagrado, integrador, totalitario, lo holístico. Dice aquí, dice Inti. Dice, mire, entonces, ese número 4 está vinculado con el sol. Pues, es que la imaginación humana es maravillosa y eso hay que reconocer, ¿no? Dice, entonces, el Dios desde arriba está mirando las 4 partes del mundo y no queda nada desconocido de él. Dice, un Dios que cuida por igual a todos. No es como ese Dios de los europeos que es un maldito desgraciado, dicen ahí. Si es cristiano, te cuida. Y si eres pobre, eres musulmán o judío, ya estás acabado. De otras, ya. Este Dios desde arriba, las 4 partes están cuidando.
¿Cómo se manifiesta? En hechos materiales que crió el choclito, la papita y lo que sea. Y dice suyo, dice, mire cómo, dice, Tawa Inti suyo, la región sagrada del sol, de las 4 partes, cómo es protegida constantemente por este Dios en términos materiales. Entonces, aquí Tawa Inti suyo, pero está inventando tontería y media, porque no es eso, él se inventa. Pero, entonces, esto de, con los errores, todo eso, pero este término de Tahuantinsuyo, mire, decía, no es que solamente queda en discursos así, se materializa en instituciones materiales. La Universidad Tahuantinsuyo de Bolivia, o sea. Y en mi tesis lo digo ahí, no me atrevo, porque no es mi objeto. Espero que me compre algún boliviano. Entonces, pero entre otras materias, por ejemplo, para diferenciar de Occidente, ¿qué es lo que se enseña en la malla de esta universidad? Por ejemplo, eso de, vamos a leer a Platón, Aristóteles, que para los de Occidente, nosotros vamos a leer la piedra, la hoja de coca, los sueños, que me parece bien, pero en otro contexto. En otro contexto, siempre en los... Pero estoy hablando del contexto universitario. A eso yo me refiero, eso quiero aclarar. Estoy hablando del contexto universitario. Es que ahí en el contexto universitario no puedes saber, ¿qué soñaste? Según eso, pon la respuesta en tu examen, o sea. No, pues ahí, o sea... Leíste, entendiste, comprendiste cuáles son los conceptos y pon eso la respuesta. Compara, analiza, une con líneas, reflexión, completa. Es otro contexto, pero aquí entonces como hay una confusión. Entonces él decía, por ejemplo, el término Tahuantinsuyo vuelve en escena, por ejemplo, que se llama el partido político Tahuantinsuyo, la reconstrucción del nuevo Tahuantinsuyo, que ahí don Gustavo en una que se llama la invención de Abya Yala, lo menciona incluso esos movimientos que se dieron ahí en Bolivia. El término Tahuantinsuyo está. En el movimiento organizativo de los quichos del Ecuador, la expresión Tahuantinsuyo está presente. Entonces, lo que ayer lo dije, y por eso me interesa también, en vez de decir el área andina, decir lo que era el Tahuantinsuyo. No me estoy inventando, porque mire, la gente está diciendo así, intuitivamente, así porque repite, pero el término Tahuantinsuyo es así. Es como, y no pasa nada. Porque si hablamos de la historia antigua de Europa, pues no, nadie se va a resentir si yo digo el Imperio Romano. Nadie se va a resentir. Pero estoy hablando ya, como acabó, digamos, el Imperio de Occidente, se lo saben ahí, de Roma, ¿no? Más o menos siglo IV, ahí con Agustín de Hipona. Pero a partir de esto se han ido constituyendo, pero se hace estudios sobre filosofía de la antigua Roma o del pensamiento latino, o del antiguo Imperio Romano, del arte del Imperio Romano, los caminos del Imperio Romano, las leyes románicas, no pasa nada. Estamos hablando del siglo XX, no pasa nada. Y lo mismo se puede hacer así. Entonces, mire, la organización política del Tahuantinsuyo, y de una, como yo explico, me refiero yo en un momento histórico a ese pueblo grande. Entonces, es lo que yo... Pero entonces aquí el concepto de Tahuantinsuyo es recurrente, es recurrente. Entonces, hay otro concepto que ha salido en escena en ese tiempo, y acá para ir terminando, la sacralidad del espacio físico en su totalidad. La sacralidad del espacio físico en su totalidad. Aquí sería, todo lo que se toca, todo lo que se ve es sagrado. Pero estoy diciendo, estos son los conceptos de los últimos 25 años, en el discurso de esta gente que les estoy diciendo. Todo es sagrado, todo es sagrado. Y como decía, hay esa oposición irreconciliable entre Occidente y, como dicen acá, los pueblos originarios o los pueblos indígenas, pues ya sabemos, entonces. Por lo tanto, uno puede entender con este discurso, con estas ideas, que en algunas cosas tiene razón, pues, y se vuelve más crudo, digamos, cuando se trata ya de políticas de extracción. Por un lado, ¿qué más habría que entender así? Por un lado, ¿qué más le queda a un pueblo así? Si sabemos ya por experiencia cómo está nuestro oriente ecuatoriano, todito está contaminado, todito está destruido, y esa pobre gente quedó hecho pedazos, contaminadísima, con una cantidad de enfermedades abandonadas. Entonces, por lo menos como un elemento, es como si alguien viene con tremenda tecnología militar a acabarnos, por lo menos que una piedrita, o sea, pero yo qué hago con la piedra, por lo menos ya tuve la piedrita, y no voy a detener. Entonces acá, por lo menos con esta idea de lo sagrado, por lo menos, oiga, pero respeta, es un lugar de los ancestros, aquí hemos nacido, esto es la Pachamama, lo que sea, voy a seguir. Pero entonces ahí la idea de la sacralidad del espacio físico en su totalidad. Y sobre eso lo genial, como sea, son discursos académicos, dirigenciales, de los políticos, todavía hay una serie de instituciones que están apoyando, hay una serie de hoy al menos vinculado en la actualidad, claro, pero ya es en la actualidad, 25 años atrás, con eso que se llama los defensores de la naturaleza, o los ecologistas en los últimos.
Esto que ya está de hace rato, entonces, como va apareciendo con el tiempo otros grupos, se saben vincular. Entonces, este juego yo quisiera trabajarlo, discutirlo incluso alguna vez, o desarrollar. Entonces, como ya ha habido el término, ya se ha trabajado, ya está más o menos socializado, digamos así, en el pueblo, viene una organización, nosotros somos los defensores de la naturaleza, nosotros somos los ecologistas, y de una vincula. Y como tiene cierta platita, cojo yo al hijo del dirigente y mando a estudiar por ahí, listo. Y el representante de los grupos ecologistas también, como tienen que justificar gastos, vaya a ver de dónde viene la plata, ¿no? Me sirve como justificativo. Eso, entonces el concepto de la sacralidad de todo espacio físico ya ha estado ahí. Otro de los conceptos que terminó ya siendo ya incluso hasta en una forma ya peyorativa y nada aceptado por los mismos quichuas y aymaras, sobre todo los bolivianos, buenísimo, de la Pachamama. Y se le ha dicho, se le ha añadido una cantidad de cosas que en los documentos antiguos no está, por suerte, pero digo el discurso del siglo XX, ¿no? Entonces aquí sí es Pachamama. Debió haber ya incluso hastiado, digamos, ya un cierto malestar, que los mismos grupos jóvenes bolivianos, sobre todo los catalanistas, los indianistas, dicen, no, eso de pachamamología, que se quede con el Sterman y los otros, los pachamamólogos, los pachamamistas. Pero eso es buenísimo, porque el mismo chico ya formado dice, pero esto que está diciendo este loco, y que me viene a dar en una clase de antropología, de sociología, claro, pues obvio, estos disparates me dice, yo hago memoria, y yo he vivido alguna vez, o he regresado, digamos, a la es reflejo eso de lo que él vivió, no. Entonces, frente a esto mismo ya hay gente que reacciona. Entonces, pero en ese tiempo el concepto de Pachamama, todo el mundo, y mire para que vea, incluso es buenísimo hacer un seguimiento a este juego, ¿no? Pachamama será el nombre de una unidad educativa libre, pero tendencia parece que es entre alemán y Francia. Y es un colegio en donde va la élite. Unidad educativa Pachamama. ¿Y por qué va a diferenciarse del resto de colegios particulares de gente muy rica? Porque dice aquí es según la habilidad. Entonces, claro, aquí te ponen de música, danza, unas flores, unos animalitos. Entonces, el niño según su estado de ánimo dice, me voy a ver ahí qué dicen esos cuyes, ahí el maíz, aquí la guitarra, aquí el fútbol. Entonces, eso dice que permite el desarrollo integral así espontáneo, sin la presión así maquiavélica del profesor. Ese es el proyecto educativo de la clase de élite. Y lo genial es que el papá de uno de esos niños, y los niños una vez que ya crecieron, fueron a los puestos, como decía siempre, eso es genial, a los puestos políticos. Y terminamos creando el ministerio del Summa Causa, para que vean. Es buenísimo que haya bueno el otro concepto. Entonces ahí se inventa que abrazamos a los árboles. Entonces, mire cómo termina en políticas de Estado que son ridículas. Y cuando esos representantes vienen acá a Europa, sobre todo a Francia, a decir que están logrando, uno ve pues a los asistentes, obvio, ¿no? ¿Qué disparate? Pero como es políticamente no es correcto decir, qué disparate, entonces tengo que sonreír, pero entre ellos uno ve, cuando enfocan las cámaras, dice, oye, qué disparate este ecuatoriano, ¿no? Pero como es ministro, y como eso implica pues acuerdos bilaterales, hay que callar o intentar mantener la compostura. Entonces aquí esto de la Pachamama. El otro concepto que ya voy acercándome en el tiempo es del summa causa. Entonces parece que cuando empezó el nuevo gobierno de la Revolución Ciudadana o el socialismo del siglo XXI, me parece que es escrito, porque este concepto salió con fuerza en el tiempo de él. Entonces, este concepto del summa causa, pues fue justamente contra todo lo que sabemos del capitalismo, del extractivismo, de la violencia, de no respeto a los desarrollos de los derechos humanos, lo que sea. Entonces, el summa causa, como ven, entonces lo genial es que no es solamente caso de Ecuador, sino summa causa, ustedes encuentran dando ese salto. Con los de Chiapas, con los mayas, con una parte, digamos, que se llaman las reservas, creo que se llaman las reservas indígenas en Colombia, yo he ido ahí porque ahí hay un grupo de quichuas, me invitaban a dar los talentos, de esa área estoy hablando, de Mocoa, que se llama, el área ingano, de Inca, ¿no? De Inca. Y luego Ecuador y un brinco a en el Perú es un caso simpático porque hay algunas áreas, con apoyos de la iglesia, por supuesto, es el caso del Cusco, ¿sí? El caso del Cusco, y de ahí ha aparecido incluso una universidad andina, para que vean, Universidad Andina, pero del Cusco. La de Quito se llama Universidad Andina Simón Bolívar, para diferenciar, no es cualquier cosa. La otra es solamente Universidad Andina. Y termino esta partecita de estos conceptos que he estado trabajando, que he estado pensando, que me llamaron la atención, los tres amas.
es la mejor muestra moral ética de estos pueblos que han mantenido por miles de años, por eso han llegado así, y que fue destruido a partir de 1492, el Ama Shua, Ama Lulia y Ama Quella. Pero ¿cuál es el problema? Y eso ahora estoy, ojalá viviera unos 50 años de lucidez, pero con Alzheimer no hago nada. Entonces, cuando uno ve a la ligera, dice, estos son unos locos, ignorantes, utilizan esa tontería y media. Pero buscar y rastrear el origen, eso me interesa. Eso me interesa. ¿Dónde está? Y cuando yo veo esos grandes debates, a veces una misma conferencista de la Universidad Complutense de Madrid, o era de Salamanca, me pareció, la que le admiro, esta chica, muy documentada, esa profe, dijo, en vez de estar diciendo esas tonterías y media de la hispanidad, de la hispanofobia, de la hispanofilia, lo que sea, dediquémonos mejor a analizar bien los documentos y dejémonos de insultarnos mutuamente, me pareció genial. ¿Por qué? Porque a veces se escucha esto y atacamos al grupo, pero no sabemos, eso es lo que yo incluso quisiera enfatizar, no sabemos pero de dónde viene, quién lo dijo, quién está detrás de eso, quién le está pagando. Pero para saber quién lo dijo es un trabajazo bárbaro. Sale ahí. Pero nadie me va a pagar por hacer el rastreo de eso. Pero yo creo que eso es obligación ética del investigador, del conferencista, del estudioso. De dónde viene y cuáles eran los intereses, la intención de decir esa expresión y de difundir. Entonces, ya, cuando uno dice no robar, claro, por eso nosotros hemos sido muy honrados. No mentir, jamás. Entonces aquí la cosa, y entonces ¿desde cuándo empieza a mentir? Ustedes ya saben cuál puede ser el resultado, ¿no? La respuesta. Y no ser ocioso. Claro, nosotros siempre hemos sido trabajadores. ¿De dónde viene esa desidia, esa pereza? Y que eso está en los documentos del cuarto centenario. Es, como dice una palabra, no recuerdo, rarísima, como eran así, pues poetas finísimos, estudiados en Francia. No recuerdo una palabra así, rara, pero es para decir que es descuidado, desidioso, no le gusta nada, lo que sea. Entonces piensa y repiensa y uniendo datos, digo, vamos a suponer que eso era así. Claro, pero si ves que, y hay una canción justo, la segunda canción de eso, qué bonitas tierras trabajas, Manuel, lástima que son del patrón, pero ¿por qué son del patrón si nunca las hemos visto trabajar con sus manos? Clarísimo. Entonces, en esta cosa de no ser ocioso, decía, si tengo una vida miserable, tal como son las descripciones, ¿para qué voy a trabajar? Aunque el patrón me haya dado el Guasipungo, y hay una novela justamente que se llama El Guasipungo, pero no de Jorge Icaza, hay otra anterior, Jorge Núñez se llama Juego de Haciendas y Tierra de Lobos. Muy buenísima, incluso ahí es el origen ya de la idea de la novela indigenista, o sea, unos 20 años antes de lo que se conoce, como todo es política también, de Jorge Icaza. Pero en ese texto buenísimo, y uniendo datos históricos, dice, le dio ahí un terrenito ahí pedregoso, lo que el término es carapungo, es decir, un terreno vacío, estéril. Ahí hizo su chocita, ahí puso tierrita para ver qué da, y de eso vivir. Uno piensa materialmente, pero sí, con eso. Y tanto trabajo. Y lo que trabajo no es para mí, es para el Señor. Obvio, pues entonces yo genero una actitud, un comportamiento de desidia. ¿Para qué voy a trabajar? Y eso solamente era con ellos, ¿no? Porque uno cuando mira algunas indicaciones por qué está escribiendo Marx, ¿no? Justamente debió haberle conmocionado la vida de los trabajadores de Inglaterra. Entonces la pregunta es, ¿y eran solo los ingleses? ¿Y por qué no se puso a trabajar de los alemanes? Los alemanes no creo que hayan sido tan santos. Claro, pues no quiere manchar la imagen de los alemanes. Dijo, voy a ver qué está con los ingleses. Hay un juego ahí. Entonces, yo más o menos por ahí intento. Pero lo que sea, entonces estos tres amas, Ama Shua, Ama Lulia, Ama Quella, es el componente moral ético. Ya. Decía, pero como me interesa rastrear, para que vean, yo encuentro en un trabajo, y dos conceptos que van a salir de una. Decía como la bronca es, pero así irreconciliable, entre católicos cristianos y los sectarios liberales, ¿sí? Es decir, el protestantismo, que finalizando el 19, iniciando el 20 así, ya encuentro en Florinda Matos, ¿sí? De Turner, o Florinda Turner de Matos, o Florinda Matos de Turner, algo así, que por ser excomulgada, le coge, digamos, la iglesia protestante y le dice, traduzca esto, lo que les decía ayer. Y ahí traduce. Entonces, entre otras cosas, cuando yo voy a una serie de
De documentos ahí encuentro estas categorías. Pero mire que desde dónde estás diciendo. Ya ella se va a militar, digamos, en el movimiento de izquierdas, socialistas, liberales, y ahí, por lo tanto, dice, entonces aquí vienen dos cosas que hay que luchar. Está pensando contra la Iglesia Católica, contra los conservadores, contra los más grandes ricos, porque ella también más o menos tenía sus posiciones, digamos, posibilidades, por eso estudió. Entonces dice, aquí había, porque tiene que hacer un trazado histórico que decía, es antes de los españoles, colonia española y vida republicana. Pare de contactos. Cuando ella va explicando en unas conferencias que le traen a dar aquí, creo que dan aquí unas cuantas aquí en España, y es buenísimo ese juego. Da en España una serie de conferencias, luego pasa también a Francia. Pero entonces cuando yo reviso esos, ahí está. Dice, es que se destruyó el sistema socialista de los incas. Estoy diciendo, finalizando el 19, iniciando el 20. Ahí está ya. El sentido del socialismo está en esta señora. Eso a mí me interesa. Porque acabo de decir, porque acaba de ser excomulgada de la Iglesia Católica. Y después, como también es marginada, porque ya gana otro momento político, pues obvio, viene y así los últimos años empieza a dar una serie de conferencias y ahí está. Y dentro de esa serie de conferencias está, dice, es que había estos principios que tenían los incas en su periodo de, como dicen ahí, imperio socialista de igualdad, pero ¿dónde ha estado la fuente? Entonces ahí surgen estos términos ya, de no mentir, de no robar, no ser ocioso, no engañar. Por eso, mire lo que dice, y su saludo era, ¿has robado a alguien? ¿Has mentido? Claro que está inventándose, ¿no? Entonces voy caminando ahí, dice yo, por los pueblos, por los caminos, y encuentro y escucho, dice, como si sabía quechua, ¿no? Todo hacendado tenía que saber, para los que están hablando sus trabajadores. Yo escucho y le pregunto, dice el uno al otro, ¿has mentido ahora? ¿Has robado algo? ¿Te has quedado dormido? Es su forma de saludo. Cuando yo escucho eso que hemos visto ahora, el saludo que dice el francés, y haciendo memoria es verdad. ¿Por qué? Porque la estructura geográfica así era como hay que ir de un lado al otro, está una serie de caminitos por la mitad del terreno, por una quebradita, y ahí están unas casitas de ahí, y como hay una cantidad de perros, salen los perros, se nos iban encima, era una cuestión así dramática, cruel, ir de A a B, pues teníamos que ir con un jarrote ahí, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Ni anda mañachi, preste el camino, preste caminito, si hay cupa y tío, y hay cupa. Ese era el saludo. Preguntando a papá, a mamá, y como cumplieron 50 años, le hacen entrevistas a los más viejitos, ¿por qué pusieron el nombre? Coinciden tanto el gringo que se llama Chopin Termes, y los fundadores de Aquichuas, es buenísimo ese dato, ¿no? Y ahí dice, sí, esta era una forma de decir, permíteme pasar, cuida, y al cuguta guatapa, y dice, amarra a tu perrito. ¿Ve? Entonces, si se da cuenta, entonces, cuando uno escucha esto de la Florinda Matos, con la forma de saludar de nuestros abuelos, hay así. Con eso yo querría terminar. Entonces, miren, decía, esto ha surgido, esta serie de conceptos, ha estado en entonces el discurso académico, en el discurso dirigencial, en el discurso de los asesores de los dirigentes indígenas, que generalmente son antropólogos, sociólogos, políticos, como dice, politólogos, dicen en mi tierra, ¿sí? O salidos de buenas universidades, generalmente, porque eso es genial. Facultades de antropología lo hicieron universidades particulares. ¿Ya? Entonces, católica, la salesiana. Y otra de los identes, que se llama la Universidad Técnica Particular de Loja, de los identes, otra organización religiosa. Entonces, ellos crearon estas carreras y pues formaron ahí la primera generación, digamos, del mundo mestizo, así que quería, supongo, con esto meterse ahí como un mecanismo para ahí generar, yo sé, espacios, porque después de ellos mismos crearon las fundaciones. Decía, está en el mundo del pueblo Tabí y han pasado años. ¿Qué podríamos decir? Que todo eso entonces hemos vivido. Yo soy de la segunda mitad del siglo XX, yo nací en 1962. En todo eso, entonces miren, todito lo que yo he tenido que escuchar, hacer conciencia después, vivir, ser parte de ese proceso duro, brutal, confuso. Cuando yo ya me he movido a otro campo, por supuesto, y con una ruptura del campo como agricultor como tal, he tenido que moverme en este mundo. Y esto es lo que he encontrado. Productos de otro momento, por ejemplo, todos estos que les he ido diciendo. Y esto está
grabados, está escritos, pueden uno en periódicos, en revistas, en libros, como sea, en tesis doctorales. Entonces, producto de eso también, entonces, ha habido, digamos, estos cambios, marchas, lo que sea, levantamientos, sangre, muerte, pues algún espacito para irnos formando. Entonces, son en los últimos 25 años, que ya les digo, en Ecuador, en Perú hay algunitos que conozco, en Bolivia también, que nosotros como quichuas hemos asumido lo que hay que escribir, lo que hay que decir hasta donde se pueda, pues eso es, digamos. Esto es, entonces, el penoso camino del último cuarto del siglo XX. ¿Sí? Gracias.